¿Qué tal, familia del horror? Bienvenidos. Hoy exploraremos 3 historias reales de desapariciones inexplicables en la profundidad de los bosques. Hablaremos de rastros imposibles y presencias que acechan en lo salvaje. Pónganse cómodos, porque estas 3 experiencias demuestran que la naturaleza guarda secretos que no quieren ser descubiertos. Comencemos. Todo ocurrió en las faldas del monte Shasta, en California. Yo era un guía con años de experiencia, alguien que no se asusta por un crujido en la maleza. Aquella tarde estaba con un grupo pequeño, incluyendo a un niño de 3 años que no se separaba de mi lado. Nos detuvimos un segundo, apenas un parpadeo, para que yo revisara el mapa. El niño estaba a menos de 1 metro de mí. Cuando levanté la vista, él ya no estaba. No hubo gritos, no hubo sonido de pasos corriendo, no hubo el crujir de una rama. El bosque, que un segundo antes estaba lleno del canto de las aves y el zumbido de los insectos, se quedó en un silencio absoluto, un vacío sónico que me hizo doler los oídos. Empecé a gritar su nombre. Mi grupo se desesperó y buscamos en un radio de 100 metros inmediatamente. Era imposible que un niño de esa edad se alejara tanto en tan poco tiempo. Llamamos a los equipos de rescate. Durante las siguientes horas, el ambiente cambió. El aire se volvió gélido, a pesar de que era verano, y una niebla espesa y poco natural empezó a reptar entre los árboles, dificultando la visión. Pero lo más extraño ocurrió al caer la noche. Los perros de búsqueda, animales entrenados para seguir cualquier rastro, se negaban a avanzar. Se sentaban en el suelo, lloriqueando y mirando hacia la oscuridad de los pinos con el pelo erizado, como si estuvieran viendo algo enorme y aterrador que nosotros no podíamos percibir. Al segundo día, encontramos al niño. Estaba a kilómetros de distancia, en una sola de riscos escarpados que un adulto tendría dificultades para escalar, y mucho menos un niño de 3 años. Estaba sentado en una roca, completamente seco, a pesar de la lluvia de la noche anterior, y miraba al vacío con los ojos muy abiertos. Cuando lo tomé en mis brazos, su cuerpo estaba caliente, como si hubiera estado frente a una estufa. Lo que me dijo cuando por fin pudo hablar es lo que me hizo renunciar a mi trabajo como guía al día siguiente. No me habló de un secuestrador, ni de un animal. Me habló de la gente de luz que lo llevó a través de las paredes de la montaña, y de cómo el abuelo de piedra lo observaba desde las sombras. Hasta el día de hoy, no puedo entrar en un bosque sin sentir que el silencio es en realidad una boca abierta, esperando el momento justo para cerrarse sobre mí. Aquel encuentro en la roca fue solo el principio de una obsesión que me carcomió el alma. Después de entregar al niño a sus padres, los guardaparques y yo regresamos al lugar donde lo encontramos. Queríamos entender. El terreno era una pesadilla de granito y arbustos espinosos. No había forma humana de que un niño de 3 años hubiera cruzado esa distancia en menos de 24 horas sin un solo rasguño, sin que su ropa se enganchara en las ramas, sin que sus pies descalzos tuvieran una sola herida. Pero sus plantas estaban limpias, casi pulidas, como si nunca hubieran tocado el suelo del bosque. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi cabaña, el silencio volvió a visitarme.
pero no era el silencio de la montaña, sino uno que parecía salir de mis propios oídos. De repente, escuché una voz. No era una voz humana, era como el sonido del viento filtrándose por una cueva, una frecuencia que vibraba directamente en mis dientes. Decía mi nombre. Salí al porche armado con mi linterna y lo que vi me heló la sangre. En el límite de la luz, entre los troncos de los pinos, vi una figura. Era alta, extremadamente delgada, y su piel tenía el mismo color que el granito de la montaña. Sus extremidades eran demasiado largas, con articulaciones que parecían doblarse en ángulos imposibles. No tenía rostro, solo una superficie lisa que reflejaba la luz de mi linterna como si fuera un espejo. La figura no me atacó, simplemente se quedó allí, observándome con una intensidad que podía sentir físicamente. Recordé las palabras del niño sobre el agente de luz y comprendí que lo que él vio como seres brillantes, mi mente de adulto los procesaba como algo deforme y aberrante. Aquella cosa se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, fundiéndose con las sombras de una manera que desafía toda física. Días después, investigando en archivos antiguos del parque, descubrí que mi caso no era el único. Desde finales del siglo XIX, decenas de personas han desaparecido en el monte Shasta bajo las mismas condiciones: ausencia total de sonido, perros que se niegan a rastrear y víctimas que aparecen en lugares imposibles, si es que aparecen. Lo que más me aterró fue leer el informe de un buscador de oro de 1910 que describía haber visto hombres de piedra saliendo de las paredes de la montaña para llevarse a sus compañeros. Entendí que el monte Shasta no es solo una montaña, es una estructura viva, una entidad que reclama lo que entra en su territorio. El niño no fue rescatado, fue devuelto, y la razón por la que me miraba a mí con ese terror en los ojos no era por lo que había pasado en el bosque, sino porque sabía que esa cosa me había marcado a mí también. A veces, cuando estoy en la ciudad, rodeado de gente y cemento, escucho de nuevo ese silencio absoluto. Siento que el aire se enfría y que las paredes de mi habitación se vuelven grises y porosas como el granito. Sé que un día el abuelo de piedra vendrá a terminar lo que empezó, y esta vez no habrá nadie que me encuentre en una roca a kilómetros de distancia. La búsqueda de aquel niño no fue una operación de rescate normal. Fue el descenso a un pozo de locura que duró semanas después de que el niño fuera encontrado. Me quedé en el campamento base con los oficiales de élite, hombres que habían rastreado asesinos y animales salvajes en los terrenos más hostiles, pero todos ellos tenían el mismo brillo de terror en los ojos. Me confesaron, bajo promesas de anonimato, que el monte Shasta tenía una zona de exclusión no oficial, lugares donde los GPS fallaban sistemáticamente, donde las brújulas giraban sin control y donde los relojes digitales se adelantaban horas en cuestión de minutos. Estábamos operando en un territorio donde las leyes de la física parecían ser sugerencias que algo más podía ignorar a su antojo. Lo que más me perturbó durante esos días adicionales en la montaña fue el comportamiento de la fauna local. Los guardabosques notaron que no había ciervos, ni osos, ni siquiera pájaros en un radio de 5 kilómetros desde donde el niño había desaparecido. Era como si el bosque mismo hubiera contenido el aliento, expulsando a todo ser vivo para dejar espacio a lo que sea que estaba operando en ese lugar. Una tarde, mientras caminaba cerca del arroyo donde el rastro se perdió inicialmente, encontré algo que no figuraba en ningún mapa. Una estructura de piedras apiladas de forma tan perfecta que parecía imposible que el viento o el agua las hubieran colocado así. No eran simples montículos, eran formaciones geométricas que vibraban con un zumbido eléctrico que sentías en el paladar.
un sabor a ozono y a metal viejo que te revolvía el estómago. Al tercer día de investigaciones post-rescate, me encontré con un anciano de la tribu local que vivía en los márgenes del parque. Sus palabras fueron como un martillo sobre mi conciencia. Me dijo que el niño no fue el primero y que la gente de luz no es benevolente ni malvada. Simplemente son los dueños originales de la montaña que ven a los humanos como nosotros vemos a las hormigas, curiosidades biológicas que pueden ser tomadas, examinadas y a veces devueltas si el interés se agota. Me explicó que el niño fue bañado en una frecuencia que lo hacía invisible para los perros de búsqueda. Por eso los animales lloraban. No es que no encontraran el rastro, es que el rastro estaba ahí mismo, flotando sobre ellos, pero en una dimensión que sus sentidos no podían procesar por completo. Esa noche la paranoia alcanzó su punto máximo. En el campamento, uno de los experimentados rastreadores desapareció de su propia tienda de campaña mientras otros 3 hombres dormían a su lado. No hubo lucha, no hubo ruido de cremalleras, solo un espacio vacío donde antes estaba un hombre de 90 kilos con todo su equipo. Lo buscamos durante horas bajo la luz de potentes reflectores, pero la montaña parecía tragarse la luz. Los reflectores, que normalmente alcanzaban cientos de metros, apenas iluminaban 10 pasos frente a nosotros. Era como si la oscuridad tuviera una masa física, una masa que devoraba los fotones. Nunca encontramos a ese rastreador. Su nombre fue borrado de los registros públicos y la versión oficial fue que se había retirado por estrés. Pero yo sé la verdad. La montaña se cobró un intercambio por el niño que nos devolvió. Pasé los meses siguientes encerrado en bibliotecas y archivos históricos, buscando patrones. Descubrí que las desapariciones en Shasta suelen ocurrir cerca de depósitos de cuarzo y granito, materiales que en teoría pueden conducir y almacenar energía. Empecé a sospechar que la montaña entera es una especie de procesador gigante, una máquina biológica o tecnológica de una escala que no podemos comprender. Hay informes de luces entrando y saliendo de las laderas de la montaña, no a través de cuevas, sino atravesando la roca sólida como si fuera agua. El niño me dijo una vez, antes de que sus padres lo llevaran a terapia y le prohibieran hablar del tema, que dentro de la montaña no hay sombras, que todo brilla con una luz que no tiene fuente y que el tiempo allí adentro se mueve como un círculo, no como una línea. He intentado regresar a una vida normal, pero el monte Shasta no te suelta. Cada vez que veo una foto de un paisaje natural, busco las anomalías. He desarrollado una sensibilidad extraña a los cambios de presión atmosférica. Puedo sentir cuando algo se está acercando, antes de que ocurra. Mi casa ahora está llena de brújulas y detectores de frecuencia. A veces, a las 3 de la mañana, todos mis dispositivos se vuelven locos al mismo tiempo y el sabor a metal regresa a mi boca. Sé que están cerca. Sé que el abuelo de piedra no se conformó con dejarme ir. Él me dejó un rastro en el ADN, una firma vibratoria que me hace brillar en su oscuridad. Esta es la advertencia que dejo para cualquiera que decida aventurarse en los parques nacionales. La naturaleza no es tu amiga, es un ecosistema antiguo que tiene sus propios guardianes y sus propias reglas. Si entras en el bosque y de repente el sonido de los pájaros se detiene, si sientes que el aire se vuelve denso y el silencio te pesa en las sombras, no te detengas a tomar una foto, no revises tu mapa. Corre a cualquier lugar donde haya ruido, cemento y cables eléctricos, porque el silencio de la montaña no es paz, es la señal de que ya has sido seleccionado, y en ese juego de escondites, lo que sea que vive en el monte Shasta, nunca pierde. Incluso ahora, mientras narro esto, puedo sentir esa vibración en el suelo de mi habitación.
La montaña no está en California. La montaña está donde ella quiera estar. Y tal vez, la próxima vez que parpadees, ya no estarás frente a tu pantalla, sino sentado en una roca de granito, a kilómetros de la civilización, esperando a que la gente de luz decida si esta vez te quedarás con ellos para siempre. Ahora pasamos a la historia 2, titulada El rastro en la nieve del Parque Nacional Glacier. Sucedió en el Parque Nacional Glacier, en Montana, un lugar donde el frío no solo te congela la piel, sino que parece detener el tiempo. Yo era parte de un equipo de respuesta rápida, los que entran cuando el servicio forestal ya no sabe qué hacer. Nos llamaron por una desaparición que, en papel, no tenía sentido. Un excursionista experimentado, un hombre que conocía cada centímetro del sendero, se había desvanecido mientras caminaba apenas 10 metros detrás de su compañero. Lo que encontramos al llegar fue lo que nos hizo cuestionar nuestra cordura. El terreno estaba cubierto por una capa de nieve fresca de unos 10 centímetros. El rastro de la víctima era perfectamente visible. Sus botas habían dejado huellas claras y profundas. La seguimos durante casi 1 kilómetro, pero de repente las huellas simplemente se detuvieron. No había signos de lucha, no había rastro de sangre, no había marcas de arrastre de un depredador. Las huellas terminaban en medio de un claro abierto, como si el hombre se hubiera evaporado en el aire o hubiera sido succionado hacia el cielo. Lo más inquietante es que a pocos centímetros de donde terminaban sus pasos, había un conjunto de huellas que no pertenecían a ningún animal registrado. Eran marcas alargadas, como dedos humanos, pero de casi 30 centímetros de largo, con una presión sobre la nieve que sugería un peso inmenso, de cientos de kilos, pero sin rastro de cómo esa cosa había llegado allí. No había huellas de entrada para ese ser, solo huellas de salida que se dirigían hacia una pared de roca vertical de 60 metros, y ahí, ante nuestros ojos, las huellas subían por la pared de piedra, desafiando la gravedad, hasta perderse en la cima. Pasamos 3 días buscando en la cima de ese risco. El ambiente allí arriba era de una hostilidad absoluta. El viento soplaba con una fuerza que parecía querer arrancarnos de la montaña. Pero lo que realmente nos perturbaba era el olor. No olía a pino, ni a nieve, ni a aire puro. Olía a algo químico, como si alguien hubiera derramado ácido sobre carne quemada. Los perros de búsqueda, al igual que en Shasta, empezaron a comportarse de forma errática. Uno de ellos, un pastor alemán veterano, se sentó frente a un árbol hueco y empezó a aullar con un sonido tan humano que nos obligó a retirarlo del área. Encontramos la chaqueta del excursionista al 4.º día. Estaba perfectamente doblada sobre una rama, a 6 metros de altura. No estaba rota, no estaba sucia, pero cuando la bajamos y revisamos los bolsillos, encontramos algo que nos dejó paralizados. Dentro del bolsillo interior había una nota escrita a mano en un trozo de corteza de árbol. La letra era temblorosa, casi ilegible, pero logramos descifrarla. No es un animal, me está imitando. No abran la puerta si escuchan mi voz. En ese momento, el radio de uno de mis compañeros cobró vida. A través de la estática, escuchamos la voz de la víctima. Era clara, demasiado clara. Estaba pidiendo ayuda, gritando que estaba atrapado en una cueva cercana. Mi compañero, desesperado, empezó a correr hacia el sonido, pero yo lo detuve. Le señalé el cuerpo de la víctima que acabábamos de divisar con los binoculares en el fondo de un barranco a medio kilómetro de distancia.
El hombre estaba muerto, congelado, desde hacía al menos 2 días. Sin embargo, la voz en el radio seguía gritando, repitiendo las mismas palabras con la misma entonación exacta, como una grabación que se reproduce en bucle. Esa noche, en el campamento, comprendimos que estábamos siendo cazados por algo que no buscaba alimentarse de nuestra carne, sino de nuestra confusión. Escuchábamos pasos alrededor de nuestras tiendas, pasos que sonaban exactamente como los de nuestras propias botas. Escuchábamos nuestros propios nombres siendo gritados desde la oscuridad del bosque, con nuestras propias voces. Era como si el bosque fuera un espejo deformado que estaba aprendiendo a ser nosotros. Renuncié al equipo esa misma semana. Aún hoy, cuando camino por la ciudad y escucho a alguien llamar mi nombre en una multitud, no me doy la vuelta. Sé que en las montañas de Montana hay algo que todavía tiene mi voz guardada, esperando que alguien, en algún lugar, cometa el error de responder. Ahora pasamos a la historia 2, titulada El rastro en la nieve del Parque Nacional Glacier. Sucedió en el Parque Nacional Glacier, en Montana, un lugar donde el frío no solo te congela la piel, sino que parece detener el tiempo. Yo era parte de un equipo de respuesta rápida, los que entran cuando el servicio forestal ya no sabe qué hacer. Nos llamaron por una desaparición que, en papel, no tenía sentido. Un excursionista experimentado, un hombre que conocía cada centímetro del sendero, se había desvanecido mientras caminaba apenas 10 metros detrás de su compañero. Lo que encontramos al llegar fue lo que nos hizo cuestionar nuestra cordura. El terreno estaba cubierto por una capa de nieve fresca de unos 10 centímetros. El rastro de la víctima era perfectamente visible. Sus botas habían dejado huellas claras y profundas. La seguimos durante casi 1 kilómetro, pero de repente las huellas simplemente se detuvieron. No había signos de lucha, no había rastro de sangre, no había marcas de arrastre de un depredador. Las huellas terminaban en medio de un claro abierto, como si el hombre se hubiera evaporado en el aire o hubiera sido succionado hacia el cielo. Lo más inquietante es que a pocos centímetros de donde terminaban sus pasos, había un conjunto de huellas que no pertenecían a ningún animal registrado. Eran marcas alargadas, como dedos humanos, pero de casi 30 centímetros de largo, con una presión sobre la nieve que sugería un peso inmenso, de cientos de kilos, pero sin rastro de cómo esa cosa había llegado allí. No había huellas de entrada para ese ser, solo huellas de salida que se dirigían hacia una pared de roca vertical de 60 metros, y ahí, ante nuestros ojos, las huellas subían por la pared de piedra, desafiando la gravedad, hasta perderse en la cima. Pasamos 3 días buscando en la cima de ese risco. El ambiente allí arriba era de una hostilidad absoluta. El viento soplaba con una fuerza que parecía querer arrancarnos de la montaña. Pero lo que realmente nos perturbaba era el olor. No olía a pino, ni a nieve, ni a aire puro. Olía a algo químico, como si alguien hubiera derramado ácido sobre carne quemada. Los perros de búsqueda, al igual que en Shasta, empezaron a comportarse de forma errática. Uno de ellos, un pastor alemán veterano, se sentó frente a un árbol hueco y empezó a aullar con un sonido tan humano que nos obligó a retirarlo del área. Encontramos la chaqueta del excursionista al 4.º día. Estaba perfectamente doblada sobre una rama, a 6 metros de altura. No estaba rota, no estaba sucia, pero cuando la bajamos y revisamos los bolsillos, encontramos algo que nos dejó paralizados.
Dentro del bolsillo interior había una nota escrita a mano en un trozo de corteza de árbol. La letra era temblorosa, casi ilegible, pero logramos descifrarla. No es un animal, me está imitando. No abran la puerta si escuchan mi voz. En ese momento, el radio de uno de mis compañeros cobró vida. A través de la estática, escuchamos la voz de la víctima. Era clara, demasiado clara. Estaba pidiendo ayuda, gritando que estaba atrapado en una cueva cercana. Mi compañero, desesperado, empezó a correr hacia el sonido, pero yo lo detuve. Le señalé el cuerpo de la víctima que acabábamos de divisar con los binoculares en el fondo de un barranco a medio kilómetro de distancia. El hombre estaba muerto, congelado, desde hacía al menos 2 días. Sin embargo, la voz en el radio seguía gritando, repitiendo las mismas palabras con la misma entonación exacta, como una grabación que se reproduce en bucle. Esa noche, en el campamento, comprendimos que estábamos siendo cazados por algo que no buscaba alimentarse de nuestra carne, sino de nuestra confusión. Escuchábamos pasos alrededor de nuestras tiendas, pasos que sonaban exactamente como los de nuestras propias botas. Escuchábamos nuestros propios nombres siendo gritados desde la oscuridad del bosque, con nuestras propias voces. Era como si el bosque fuera un espejo deformado que estaba aprendiendo a ser nosotros. Renuncié al equipo esa misma semana. Aún hoy, cuando camino por la ciudad y escucho a alguien llamar mi nombre en una multitud, no me doy la vuelta. Sé que en las montañas de Montana hay algo que todavía tiene mi voz guardada, esperando que alguien, en algún lugar, cometa el error de responder. Ahora, dejamos atrás el frío letal de las montañas para adentrarnos en la espesura asfixiante de los Apalaches. Pasamos a la historia 3, titulada El susurro de los túneles en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Si las historias anteriores te parecieron perturbadoras, lo que viví en las Great Smoky Mountains cambió mi concepto de la realidad para siempre. Trabajé durante una década como técnico de telecomunicaciones, instalando repetidores en las zonas más remotas de los parques nacionales. Había escuchado las leyendas sobre los Apalaches, historias de gente de las montañas que nunca baja a los valles, de luces que bailan en los pantanos y de cuevas que no tienen fondo. Pero yo era un hombre de ciencia, de cables y señales de radio, hasta que me asignaron una avería en una antena cerca de Clingman's Dome. Era una tarde de otoño, de esas donde el color naranja de las hojas es tan intenso que parece que el bosque está ardiendo. Estaba solo, terminando de ajustar una conexión, cuando la estática de mi radio se cortó en seco. No fue un fallo de señal, fue como si algo hubiera absorbido todas las frecuencias a mi alrededor. En ese momento, escuché un llanto. Era el llanto de un niño, pero no venía de la superficie. Venía de debajo de mis pies, de una pequeña grieta en la roca que servía de entrada a uno de los miles de sistemas de cuevas inexplorados de la región. Bajé solo un poco, pensando que alguien se había caído. Encendí mi linterna de cabeza y lo que vi me hizo retroceder hasta chocar contra la pared de piedra. A unos 5 metros de profundidad, en una repisa natural, había un par de zapatos de niño, perfectamente alineados, apuntando hacia la oscuridad profunda de la cueva. No había rastro de ropa, ni de cuerpo, solo los zapatos, pero el llanto seguía, ahora más cerca, moviéndose con una velocidad imposible hacia el interior del túnel. Empecé a seguirlo, cegado por el instinto de ayudar, sin darme cuenta de que el aire se estaba volviendo denso y olía a algo antiguo, a tierra mojada y a flores podridas. De repente, la cueva se abrió en una cámara enorme. Mi linterna apenas podía iluminar el techo. Fue allí donde lo vi. Un hombre, o lo que parecía ser un hombre, de espaldas, sentado sobre una roca. Llevaba una camisa de cuadros roja, exactamente igual a la que yo llevaba puesta ese día. Cuando le hablé, su cuerpo se tensó.
No se dio la vuelta de forma normal, se retorció como si no tuviera columna vertebral, hasta que su rostro quedó frente al mío. Pero no tenía rostro. En lugar de ojos, nariz y boca, tenía una superficie de carne rugosa, llena de pequeñas hendiduras que vibraban. Esas hendiduras empezaron a emitir el llanto del niño que yo había seguido, pero luego el sonido cambió y empezó a imitar mi propia respiración agitada. Salí corriendo de esa cueva como si el mismo diablo me persiguiera, pero mientras corría por el túnel, me di cuenta de que las paredes ya no eran de piedra. Se sentían blandas, cálidas, como si estuviera corriendo por el interior de una garganta gigante. Los sonidos del bosque afuera habían desaparecido por completo, reemplazados por un latido zurdo que venía de todas las direcciones. Logré salir a la superficie justo cuando el sol se ocultaba, pero el bosque que encontré no era el mismo. Los árboles estaban dispuestos en ángulos imposibles y el cielo tenía un color violeta que nunca había visto. Pasé lo que me parecieron horas intentando encontrar mi camioneta, pero cada sendero me regresaba a la entrada de la cueva. Fue entonces cuando comprendí lo que el servicio de parques nunca admite. Hay zonas en los Apalaches donde el espacio-tiempo se dobla. Son puntos de presión donde la realidad es tan delgada que algo desde el otro lado puede simplemente estirar la mano y jalarte. Encontré mi vehículo a medianoche, pero cuando miré el reloj del tablero, habían pasado 3 días. Mi teléfono tenía decenas de llamadas perdidas de mi esposa, pero todas estaban registradas con fechas de hace 10 años en el futuro. Esa noche, mientras conducía hacia la salida del parque, vi por el retrovisor a la figura de la camisa roja parada en medio de la carretera. No se movía, solo se quedaba allí, desapareciendo poco a poco en la neblina. Al llegar a casa, me encontré con que mi llave no abría la puerta. Una mujer que no conocía me abrió y con lágrimas en los ojos me dijo que yo era el tercer técnico que desaparecía en esa antena en el último siglo. Me mostró una foto antigua de 1970, donde aparecía yo, con la misma ropa, parado junto a la entrada de la cueva. He pasado los últimos años viviendo como un fantasma, atrapado en un tiempo que no me pertenece. He investigado otros casos en los Smoky Mountains, como la desaparición de Dennis Martin en 1969, un niño que se esfumó frente a su familia y nunca fue encontrado, a pesar de la búsqueda más grande en la historia del FBI. Descubrí testimonios de fuerzas especiales que fueron enviadas a la montaña y regresaron hablando de hombres salvajes con tecnología que parecía orgánica, seres que viven en los túneles y que usan el sonido para atraer a sus presas hacia estas trampas temporales. Hoy sé que los parques nacionales no son solo reservas naturales, son zonas de alimentación. Las cuevas son las bocas y los senderos son las venas. Lo que sea que habita en las profundidades de los Apalaches no es un monstruo de leyenda, es una inteligencia depredadora que ha aprendido a pescar a humanos usando sus propios sentimientos como cebo. Usan el llanto de un niño o la voz de un ser querido porque saben que nuestra empatía es nuestra mayor debilidad. Si alguna vez caminas por las Smoky Mountains y sientes que el aire se vuelve dulce y el suelo se siente extrañamente cálido bajo tus pies, no te detengas. Si escuchas un llanto o ves algo que parece familiar en un lugar donde no debería estar, cierra los ojos y corre en dirección opuesta. Porque si entras en esos túneles, puede que salgas, pero el mundo al que regresarás ya no será el tuyo. Te convertirás en una pieza más de su colección, una sombra grabada en la piedra, esperando a que el próximo técnico de radio suba la antena para que pueda imitar su voz y llevarlo a la oscuridad. El bosque no es una catedral de paz, es un sistema de digestión lenta, y nosotros, con nuestra curiosidad y nuestra tecnología, somos simplemente el plato principal que llega cada temporada de vacaciones. Nunca olvides que en la montaña el silencio no significa que estés solo, significa que la cosa que te está observando finalmente ha dejado de hacer ruido para que tú no sepas por dónde va a saltar.